análisis relacionado con las elecciones y el triunfo de Javier Milei, cómo había quedado parado Juntos por el Cambio y cómo había quedado el peronismo. De eso vamos a charlar hoy, pero quería editorializar y conversar sobre lo que había quedado pendiente ayer por la cantidad de información que tuvimos, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que pasó en la elección de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también no solo en el jefe de gobierno, sino lo que pasó con Horacio Rodríguez Larreta, donde es prácticamente vapuleado por su contrincante, por Patricia Bullrich. Los votos de Larreta todavía se están preguntando dónde están. Estamos hablando de un jefe de gobierno electo por primera vez hace ya 8 años, que ha tenido una reelección y que ha perdido como candidato a presidente en su bastión. La pregunta es, ¿qué te pasó, Horacio? Bueno, me parece que lo que pasó es que no han tenido contacto con la realidad. Por más que Horacio le dijo a todo el mundo que él había sido el paladín de haber abierto las escuelas y que había sido el paladín de luchar en contra de la cuarentena, tengo que decirle a Horacio que eso fue mentira. La gente olfateó otra cosa. Yo se los venía contando acá. En la cuarentena, Horacio Rodríguez Larreta cerró la ciudad de Buenos Aires. Se unió al gobierno nacional en la cuarentena eterna, lo que hizo que muchos locales del centro porteño tuvieran que cerrar. Por eso hoy vemos la devastación que hay en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Locales que cierran y que nunca más abren, porque esto no es solamente ver las avenidas, es cuestión de ingresar a la calle Uruguay, a la calle Rodríguez Peña, a Libertad, ir a la zona de tribunales, ir más para el centro, Maipú, y te vas a dar cuenta que la ciudad de Buenos Aires, el centro porteño, no fue cuidado, es como que hubiese tenido una bomba neutrónica y desapareció ese centro que nosotros conocíamos antes de la pandemia. Eso fue culpa de Horacio Rodríguez Larreta, y yo lo dije acá, no en el marco de la campaña electoral, pero lo vine diciendo a lo largo de 2 o 3 años para entender lo que la gente votó. Me acuerdo siempre que ibas a Palermo y los inspectores del gobierno de la ciudad, por orden de Horacio Rodríguez Larreta, te echaban de un lugar abierto cuando querías sacar a pasear a tu perro. Ese fue Larreta. Entonces es mentira que Horacio intentó los valores de la libertad en el marco de la pandemia. No se encerró, como encerró el gobierno nacional. Porque nadie está leyendo esto, de que también la gente se hinchó las pelotas con lo que hicieron con la pandemia, tanto a nivel nacional como a nivel local. ¿Ustedes piensan que ese voto bronca, más allá de lo económico y de la seguridad, de la que todos hablan, por las que ganó Milei, la pandemia no hizo mella en el resultado electoral del domingo? Para mí sí. Para mí sí. Entonces, hay que entender que los políticos están mirando otro canal, están leyendo otra cosa, están no en contacto con la gente y con la realidad. Ahora, en la ciudad de Buenos Aires también gana Jorge Macri con un 55% de votos cuando sumás la interna, ¿no?, de Martín Lustó. La pregunta es si el voto de Martín Lustó va a ir a Jorge Macri de forma lineal o muchos van a ir a Santoro. Y esto lo digo porque en la previa se decía que muchos peronistas iban a votar a Lustó para ir en contra de Macri. Entonces la pregunta es cuántos de esos peronistas fueron y en vez de votar a Santoro, votaron a Lustó. ¿Qué porcentaje? Si estamos hablando de un 10%, que me parece mucho, me parece excesivo, estamos hablando que Santoro puede subir esos 10 puntos, más seguramente gran parte del resto de los votos de la ciudad que no ingresaron como la izquierda. ¿A quién van a votar? ¿A quién van a votar? Porque tenés a Vanina Biasi, que se ingresó con 264, pero hay un montón de otras expresiones de la izquierda
que seguramente para ir en contra de Jorge Macri vayan a ponerle el voto a Santoro. Estimo, imagino. Con lo cual, algunos dicen, pero che, ¿está asegurado el balotaje en la ciudad de Buenos Aires? Y a mí me parece que el balotaje es muy posible que suceda. No lo veo tan lineal que ese 55% de votos vaya a Jorge Macri. Y ahora les digo la verdad, me gustaría escuchar propuestas. Porque yo no escuché propuestas en la ciudad de Buenos Aires. Para convencer al electorado porteño hay que tratar de proponer. Y les pido por favor que el electorado porteño, que es de los más leídos si querés, traten de investigar cuáles son las propuestas de cada uno de los candidatos. Investiguen, por favor, porque hasta ahora demasiada propuesta, excepto de un sector, no he escuchado. Entonces sería interesante que nos digan qué van a hacer con el subte, el metro de la ciudad de Buenos Aires. Sería interesante que digan qué van a hacer con las veredas desastrosas que se han dejado deteriorar en estos 8 años de la gestión de Larreta. ¿Qué van a hacer, por ejemplo, con las escuelas, que muchas de ellas están llenas de ratas públicas? ¿Qué van a hacer, por ejemplo, con los hospitales y la carrera de enfermería que tanto están de alguna manera pidiendo los médicos? Con los sueldos de los empleados de la salud que terminan yéndose al privado o al exterior. Yo quiero escuchar propuestas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué van a hacer con los impuestos de los comerciantes de la ciudad de Buenos Aires, que a consecuencia, como dije, de la nefasta gestión de Horacio Rodríguez Larreta en el manejo de la pandemia, dejaron un centro devastado? ¿Van a quitar ingresos brutos a los comerciantes de la ciudad de Buenos Aires o, por el contrario, lo van a incrementar? ¿Van a seguir aumentando, de acuerdo a la inflación, el alumbrado, barrido y limpieza para que todos los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires estemos cada vez más ahorcados? ¿O nos van a dar algún tipo de solución? ¿Qué van a hacer con las patentes de los automóviles? ¿Tienen alguna idea mejor a la que vienen implementando estos años? ¿Van a seguir con la cantinela del Metrobús y no van a hacer subtes? Todo bien, salió impecable, el Metrobús ya está, lo hicieron. ¿Y ahora de qué nos disfrazamos? ¿Necesitamos viajar más rápido por abajo? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Propuestas, ojalá las tengamos en la ciudad de Buenos Aires a partir del día de mañana. Esto es El Arranque.